Bueno, lo primero es crear las categorías que nosotros estimamos pertinentes. En este caso yo creé área, fecha, proveedor, número de factura, monto, impuestos, condición de pago, estado y observación. Les voy a explicar ahora de qué se trata cada uno para este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer cuando creamos una tabla, vamos a seleccionar todos los rótulos que tenemos y una fila adicional abajo. Vamos a la pestaña insertar, a la pestaña inicio, y en estilos dar formato como tabla. Aquí podemos elegir el que a ustedes más les guste, ¿cierto? Lo importante es que en la casilla la tabla tiene encabezado, tienen que dejar el tick puesto. Aceptar, ya tenemos nuestra tabla creada, ¿cierto? Con un nombre, en este caso tabla 3. Y cada vez que nosotros nos vamos a referir a esta tabla, se va a llamar tabla 3 o el nombre que nosotros estimamos pertinente. ¿Ya? Bueno, lo primero es crear los formatos de cada una de las categorías. Esto si es fecha, le damos el formato de fecha, esto van a ser texto, esto va a ser un número, ¿ya? Monto, contabilidad o moneda cualquiera, impuestos, esto también va a ser un valor numérico, digamos, un monto. Condición de pago, esto va a ser texto, y observación va a ser una celda de libre disposición donde nosotros podemos apuntar lo que estimamos pertinente para la tabla. Bueno, aquí en área lo que quiero enseñarles es cómo crear una casilla, una lista desplegable, para que nosotros no tengamos que ingresar manualmente cada vez que tengamos que ingresar un dato, ¿cierto? Entonces creo una categoría, una hoja de categorías en donde tengo, por ejemplo, definí que el área va a ser operación, administración u otros, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer aquí, yo le voy a asignar un nombre a cada una de estas categorías para poder yo llamarlas después con la validación de datos. ¿Cómo hago esto? Selecciono los datos que contiene, me voy a la pestaña fórmulas y asignar un nombre. ¿Qué nombre le voy a asignar? Va a ser área. Ok, le doy botón aceptar, ¿cierto? A esto yo después, si quiero, le puedo dar formato de tabla para que quede mejor presentado, ¿cierto? Y nos vamos nuevamente a administración. En la administración cliqueamos sobre la primera fila que tenemos, la primera celda que tenemos bajo área. Nos vamos a datos. En datos, en la columna de herramienta de datos, validación de datos. Criterio de validación va a ser una lista. Y en origen, en general, lo que nosotros hacíamos era decirle a Excel, ya, yo quiero que sean estas las categorías que me aparezcan en esa lista. El problema era que si yo agregaba una categoría nueva, esta no me iba a aparecer. Entonces, para evitar ese problema es que lo asignamos como nombre. La otra forma es poner es igual y cada una de las categorías. El problema persiste. Cada vez que agregamos una categoría nueva tenemos que volver a configurar esto. Entonces, para eso es que nosotros creamos esta tabla, le asignamos un nombre a esta tabla, y cuando seleccionamos, si se dan cuenta, va a llegar un punto en que nos va a decir, ah, ok, usted está hablando de área. Sí. Le damos en aceptar. Entonces ahora, cada vez que nosotros ingresemos los datos, ya va a estar puesta la información y no tengamos que escribirla manualmente. Ahora, ¿qué ocurre si es que yo agrego otros datos? Por ejemplo, voy a agregar administración, venta, no sé, logística. Perdón. Logística. Lo que hace esta función es que se agrega automáticamente a la lista. ¿Ya? Ahora, en proveedor, algo que nos sirve muchísimo para poder organizar y evitar los errores es que
si es que yo en área coloco operación, me aparezcan solamente las categorías que están dentro de operación y no una lista con todos, ¿cierto? ¿Cómo hago esto? Nos vamos de nuevo a las categorías, creamos las categorías y ojo, es importante que el título que tenga las categorías sea el mismo que las de las áreas, o si no, esto no funciona. Ya seleccionamos todo esta vez, nos vamos nuevamente a fórmulas y en nombres definidos nos vamos a crear desde la selección y cliqueamos fila superior y quede el check hecho, ¿verdad? Aceptar, y hacemos eso con todas nuestras categorías. Entonces puse un poco más, ¿cierto? Ok, como sabemos que esto realmente quedó bien, nos vamos a administrador de nombres. Ya vemos que tenemos nuestra tabla, digamos, de administración, de área, operación, otros y de ventas, ¿cierto? Aquí ya nos creó. Cerramos esto. Esto, como les dije antes, igual se puede dar un formato, puede quedar más bonito, no hay problema con eso. Administración. Y aquí lo que nosotros queremos es que aparezca una lista desplegable con solo los datos de administración. Nos vamos a datos, volvemos a validación de datos, nos vamos a lista, pero esta vez vamos a utilizar la fórmula indirecto. Es igual indirecto, abrimos paréntesis, ¿de qué? Indirecto de esta casilla. Cerramos paréntesis, pero antes de terminar con esta fórmula, algo muy importante es que nosotros tenemos que fijar solamente la columna y no la fila. Pues si fijamos la fila y la columna, todos van a buscar en esa celda en específico, ¿cierto? Así que apretamos F4 una vez y ahí tenemos fijada solamente la fila, y nosotros queremos la columna, volvemos a apretar F4 y ahí sí tenemos fijada solamente la columna. Aceptamos, y ahora cuando tengamos administración nos van a aparecer solo los de administración. Ahora si nosotros cambiamos a ventas, nos van a dejar solo los de ventas, y así sucesivamente, ¿cierto? En logística no tenemos nada aún, por lo tanto no aparece nada mientras que no creamos las categorías. Si nos vamos a operación, operación, ¿ya? El número de factura se puede ingresar directamente, aunque nosotros también, para evitar errores, podemos ingresar una validación de datos, ¿cierto? Nuevamente lo mismo, validamos datos y le decimos que esto siempre va a ser un número entero, por ejemplo, que va a estar entre algún número o va a ser igual a o mayor que. En general, si es una factura, debería ser mayor que 0, ¿verdad? Aquí ocupamos los operadores de comparación que explicamos anteriormente. Aceptamos, ¿cierto? Y yo, si es que coloco 0, como le dije que era estrictamente mayor que 0, me va a mostrar un error. Si coloco un 1, me va a mostrar un error. Si coloco una letra, entonces así nos aseguramos de que la persona que está ingresando siempre no va a cometer errores en eso. Aquí también pueden agregar un mensaje de entrada, ¿cierto? Un mensaje de error, que es el que vimos recién, ¿cierto? Pueden modificar eso sin ningún problema, ¿ya? El monto dijimos que era lo dejamos como contabilidad, formato contabilidad, impuesto a contabilidad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero de esto? Que, por ejemplo, si es que el artículo valía 24.550 pesos, 450 pesos, yo quiero sacar el impuesto de esto. ¿Cómo lo hago? Es igual, flecha a la izquierda, y esta es la particularidad de las tablas, que aquí normalmente me dejaría F5, pero ahora me identifica que esta columna efectivamente hay solo montos. Por lo tanto, cada fórmula que yo haga con esto lo va a interpretar siempre de la misma forma.
Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a colocar por el 19%, ¿cierto? Y nos va a decir cuál es el 19% de ese monto. Cada vez que nosotros agreguemos otra cosa, por ejemplo 54.000, lo va a hacer ya automático. Esta es la gracia de las tablas. Ya aquí podemos ingresar fórmulas, podemos validar cualquier dato con fórmulas lógicas para saber si es que está correcto o no, si es que pertenece a un rango. Aquí ya va en la creatividad y en lo que necesite cada uno, ¿cierto? La condición de pago podemos hacerlo como una validación de datos también, para que la persona que ingrese diga, lista, esta vez lo vamos a hacer distinto. Por ejemplo, vamos a escribir directamente efectivo, dos puntos, débito, crédito. ¿Ya? Digamos aceptar, y así, si ustedes se fijan, yo aquí tengo dos columnas, perdón, dos filas ya creadas. Por lo tanto, como la creé aquí, en la siguiente no me va a seguir esa lógica. Es por esto que nosotros tenemos dos opciones: o crearlas, generar todo este tipo de validaciones con una sola columna, o cuando la estemos creando ya directamente apretar las dos, ¿ya? Y así nos va a mantener ese formato. Para eliminar, agregamos hasta que la flecha se ponga la flecha negrita ahí. Eliminar filas de la tabla. No nos sirve seleccionar y suprimir porque va a contar como un espacio blanco y no como que no existiera. Cuando evaluamos ya después en datos, si queremos contar la cantidad de datos, por ejemplo, eso nos va a contar como un dato vacío, pero dato al fin y al cabo. Entonces puede tener problemas. ¿Ya? Así que ya dejamos esto en efectivo. Estado, por ejemplo, podemos colocar si es que está pagado, pendiente, y una observación. En observación, como es una celda de libre disposición, digamos, yo lo que recomiendo es cliquearla y siempre dejarla como ajuste texto. ¿Qué va a pasar con esto? Que si yo agrego muchísima información al cliquear, esto va a tomar el ancho que necesite, digamos. Si es que esto no es así, si es que no está ajustado al texto, cada vez que nosotros queramos agregar algo, esto simplemente se va a salir de la tabla, ¿cierto? Es por esto que es mejor dejarlo con ajuste de texto. En este caso lo vamos a suprimir. Bueno, las fechas siempre se agregan normalmente, ¿cierto? Lo otro que podemos hacer acá es colocar colores, ¿ya? El formato condicional, que es lo que hace, cada vez que diga algo me va a colocar un color. Por ejemplo, yo creo que cada vez que diga efectivo, esta casilla se vuelva verde. Entonces me voy a la casilla, nueva regla, aplicar formato únicamente las celdas que contengan un texto específico, ¿cierto? Y que contiene efectivo. Formato, relleno, yo creo que sea verde. ¿Cierto? Aquí podemos cambiar el borde, el tipo de fuente, el color de la fuente para que tenga algo en especial. Ahí a criterio de cada uno, ¿cierto? Entonces ahora cada vez que yo clique en efectivo va a estar verde, pero por ejemplo queremos que cuando diga crédito esté en rojo. Volvemos y creamos todas las condiciones que nosotros queramos, ¿cierto? De la misma manera, que contenga crédito, ¿cierto? Aquí tiene que estar escrito exactamente de la misma forma que está abajo, si no, no funciona. Que esté rojo, no sé, aceptar. Entonces cada vez que yo coloque efectivo se va a poner verde, y cada vez que yo coloque crédito se va a poner rojo. Estado puede ser pagado, no pagado, y aplica la misma lógica de esto, así que no tiene mayor explicación. Bueno, aquí les recomiendo siempre que
que coloquen algún título, algo que lo... Perdón. ¿Cierto? Esto le podemos dar color también, aquí y hay libertad de eso. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que nosotros vamos a poder ir agregando muchísima información, ¿cierto? Hacia abajo. Y todo lo que vayamos creando siempre va a tener el mismo formato que nosotros creamos al principio, ¿cierto? Entonces ya nos va a facilitar muchísimo más ese manejo de información. También hice una tabla de ventas que sigue la misma lógica. Ya nosotros agregamos esto, le damos el formato que nosotros queramos, decimos que esto es una fecha, que esto ya van a ser valores, monedas o contabilidad, ¿cierto? El tipo de texto. La gracia de esto es que podemos agregar muchísima información y siempre va a seguir el mismo formato. Tengo creada la misma hoja, pero ya con alguna un poco de información inventada, ¿cierto? Para el modo del ejemplo. Aquí podemos ver que yo en estado ya puse esto de pagado pendiente. Aquí no le agregué el color, pero es exactamente lo mismo. Los impuestos, ¿cierto? Y aquí en las ventas yo agregué ventas como que fuera de un negocio, por ejemplo, que el 1 de enero vendimos en boletas, en transfer, en factura, y eso no tiene un total. En total, lo mismo, es igual, boletas, ¿cierto? Bueno, vamos a separar aquí, ¿cierto? Es igual, con las flechas que van a ser las boletas, más los transman, más las facturas, y ya esto se va a aplicar a todos los formatos. Si quisiéramos agregar una fórmula aquí también, ¿cierto? Una fórmula de promedio de las boletas, un promedio, no sé, ahí cada uno a lo que necesite. Podemos manejar esta información también con tablas dinámicas, que es lo mejor de todo esto. Una vez que nosotros ya creamos la tabla, cliqueamos en cualquier punto de nuestra tabla, nos vamos a insertar, tabla dinámica, y nos reconoce y nos selecciona todos los datos automáticamente. Ya no tenemos que estar seleccionando todo esto y podemos perder la información si no lo hacemos bien, ¿verdad? Entonces con esto ya evitamos esto. Aceptar, una nueva tabla, nos va a crear una nueva hoja, ¿cierto? Y acá, tabla dinámica, podemos, por ejemplo, al arrastrar proveedores a filas, en columnas vamos a dejar la fecha, ¿cierto? Aquí nos da la posibilidad de poder quitar o no fecha o meses, ¿ya? ¿Cierto? En general esto se deja como meses, ¿cierto? Para poder tener una base. Y por ejemplo, los valores de los montos. Aquí yo en enero vendí eso, o compré eso, o pagué eso, como lo quieran interpretar. Como no me aparece con signo peso, yo aquí en valores voy a la fila, configuración del campo, formato de número. Bueno, aquí puedo decirle que en realidad que me sume, que me haga un recuento, saber cuántas compras le hice o cuántos pagos le hice a administrador 1 en ese mes, o un promedio de los pagos, o cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo, ¿cierto? Que haga un producto, que lo cuente, bueno, ahí harta funciones. Formato de números, contabilidad, aceptar, y ahí automáticamente ya nos deja todos de la misma forma. Más adelante en el curso van a aprender a hacer un dashboard. Eso le va a ayudar a hacer tablitas que nos ayudan mucho a interpretar la información. Ahora, ¿cuál es lo que hay que tener siempre presente para no tener que crear esto cada vez y configurarlo? Y que cada vez que agregamos un nuevo dato, por ejemplo, en el pasar de los días, vamos a agregar un dato el 13 del 1, de administración, qué sé yo, administración 3, bla bla bla. Esto no se va a modificar acá automáticamente. Solamente si nosotros nos vamos a datos y colocamos actualizar todo, ya esto se va a modificar.
o si no, mantiene el anterior. Es un detalle súper importante.